Estamos inmersos en un proceso electoral. Como decía, el próximo 23 de julio hemos sido llamados a elegir el que será el próximo presidente de nuestro país por los siguientes 4 años. ¿Y qué es lo que caracteriza una campaña electoral? ¿De qué está llena? Bueno, de mentiras, sí, pero ya vamos a empezar bien. Está llena de promesas. Está llena de promesas. Ya he dado el punto antes de que llegue. La campaña está llena de promesas que los candidatos lanzan para ganar nuestro favor, para que apoyemos su programa político, para procurar la prosperidad, la paz y la justicia en nuestro país, ¿verdad? Cada uno de nosotros, el próximo día 23 de julio, aquellos que estamos en edad de votar, hemos de ir a depositar nuestro voto, un voto de confianza en el programa, las palabras o las promesas dadas por aquel candidato con ese deseo de que nuestro país pueda prosperar. Ahora, visto la respuesta que habéis tenido claramente, la realidad es que algunos o muchos hoy en día no van a votar porque dicen no te creas a nadie. Todos mienten, todos hacen promesas que luego no cumplen, dicen una cosa y luego hacen otra, ¿verdad? Por eso cuando os he planteado la pregunta habéis respondido, está lleno de mentiras. En ocasiones son mentiras, ciertamente. En ocasiones son promesas que cuando llegan al poder se dan cuenta de que no pueden ser cumplidas por tal o cual circunstancia. Con lo cual la realidad es que en muchas ocasiones tales promesas no son cumplidas. Y esto a lo largo de los años, ¿verdad?, produce en nosotros esa incertidumbre, esa inseguridad, en el hecho de que realmente te das cuenta de que no hay nadie en quien realmente puedas decir, deposito toda mi confianza tranquilo o seguro de que va a hacer lo que ha prometido. La palabra humana es falible y esa es la realidad en la que nos encontramos, que podemos depositar nuestra confianza en alguien que nos falla, que nos va a defraudar. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Vamos a hablar de política? No. Vamos a hablar, si habéis leído el texto de Hebreos que toca hoy, acerca de la realidad de que es posible tener una confianza y una esperanza firmes. Aquello que el hombre y la mujer de hoy en día buscan, un lugar, alguien en quien depositar tu confianza sabiendo que nunca va a fallar y que todo lo que ha dicho se va a cumplir, eso es una realidad, eso existe. Es posible encontrar a alguien en quien verdaderamente confiar, a quien puedes dejar toda tu vida por completo en sus manos y estar confiado absolutamente. ¿En quién estamos hablando? En nuestro Dios. Si vamos a la epístola a los Hebreos, vamos a continuar en la serie de sermones que estamos desarrollando en esta carta, llegando hoy al versículo 13, el capítulo 6. Y mientras buscáis el texto, voy a poneros una vez más en contexto. Hebreos capítulo 6, vamos a estar leyendo el versículo 13 en adelante, pero para ponernos en contexto, si os acordáis, el autor de Hebreos está llevando a cabo una argumentación acerca de la superioridad de Jesús sobre todas las cosas. Va a empezar su argumento acerca de la superioridad de Jesús sobre el sacerdocio del antiguo pacto cuando de repente se detiene para lanzar una amonestación, una exhortación, advertir de un serio y grave problema y peligro a sus lectores antes de continuar con su argumentación, como veremos la semana que viene en el capítulo 7. Él está desarrollando un tema complejo y de repente se detiene y dice, mirad, veo que vosotros no vais a poder entenderme porque habéis caído en la pereza espiritual, no estáis creciendo y por vuestra inmadurez no solamente no vais a poder entender lo que yo os he dicho, sino que además, por causa de vuestra inmadurez, estáis en esta condición de dudas, de dificultades, de adversidad. El autor los confronta seriamente porque ellos, por causa de su inmadurez ante el contexto de oposición que están viviendo, están planteando si acaso regresar a lo que ya conocían, a su religión, al judaísmo, y dejar a Cristo, su palabra, como algo menos fiable, algo de menos confianza que aquello que ellos ya conocían, que era el judaísmo, todos sus rituales y todas sus ceremonias. Y Él les llama perezosos espirituales. Él los advierte del peligro de que
ese camino puede llevar a la apostasía, a apartarse completamente, a perderse completamente para toda la eternidad. Y ante esa advertencia tan seria, los lectores, como veíamos hace un par de semanas, podían haberse quedado en shock y decir, wow, ¿y si soy yo uno de estos? Entonces aparecen esas palabras de ánimo del autor a sus lectores diciendo, mirad, yo tengo confianza en vosotros, que vosotros no sois de aquellos que se pierden, sino de aquellos que estáis en cuanto a las cuestiones de la salvación. Sois de aquellos que estáis en el camino de perseverancia. Y el autor los anima a seguir adelante, a perseverar, a procurar aquella diligencia, aquella determinación que tenían en el inicio de sus vidas cristianas, donde se veía evidente el fruto de una fe viva, de una fe activa, de un corazón realmente aferrado a Cristo. Y él dice, tenéis que volver a ser diligentes, determinados en cuanto a las cuestiones de la salvación, que sigáis creciendo hasta alcanzar la plena certeza de la esperanza. Es decir, creced en la fe de tal manera que lleguéis al punto de tener esa seguridad en cuanto a vuestra salvación. Mi vida está guardada en Cristo y estoy seguro en Él. Y desde esa seguridad, continuar adelante perseverando hasta el fin. Esa es la cuestión que está dando el autor a sus lectores. En la medida que ellos perseveren en la fe, crecerán en la certeza de la esperanza, y en la medida en que crezcan en la certeza de la esperanza, su fe será fortalecida para seguir adelante. Este es el punto que les está diciendo, les está explicando. Y en este momento llegamos al argumento que encontramos en el versículo 13 de Hebreos 6. Dice así, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es un texto precioso. Si tú lo lees y lo relees y meditas en él, te das cuenta que está diciendo que aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, aquellos que hemos venido a buscar refugio en Él, podemos tener la absoluta confianza de que las promesas de Dios se cumplirán perfectamente. Aquellos que han creído en el Señor Jesús y han venido a buscar refugio en Él, pueden tener verdadera esperanza. Está hablando de la esperanza bíblica. Y la esperanza bíblica, la que los cristianos debemos procurar alimentar y meditar en ella, es la firme convicción de que las promesas futuras de Dios se cumplirán. Como decía alguien, la esperanza bíblica no es una mera proyección del deseo, sino una garantía de lo que va a suceder. Hay alguien que habla y cumple lo que ha dicho. Y ese es Dios. Y vamos a meditar en esta esperanza bíblica a la luz de este texto, considerando tres cosas. En primer lugar, vamos a ver, como se plantea aquí, el ejemplo de Abraham, cómo él esperó con paciencia y obtuvo la promesa. En segundo lugar, vamos a ver las razones por las cuales él pudo esperar con paciencia. Y en tercer lugar, vamos a tomar una palabra de ánimo al recordar dónde está fundamentada nuestra esperanza. Lo primero que vemos aquí es el ejemplo de Abraham. En el texto inmediatamente anterior, cuando el autor nos está animando a perseverar y a ser diligentes en nuestra fe, él nos ha llamado a ser imitadores de aquellos que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y como en muchas ocasiones una imagen vale más que 1000 palabras, el autor nos va a dar un ejemplo y nos dice, mirad a Abraham. O sea, os estoy explicando todo esto, ahora mirad a Abraham, cómo se cumplió en él. Cómo él esperó con paciencia
y recibió la promesa. ¿Por qué pone a Abraham como ejemplo? Porque es el ejemplo más importante de fe, de confianza en Dios en el Antiguo Testamento. En él vemos de manera evidente que la fe y la esperanza están interrelacionadas, como decía antes. La fe genera esperanza y la esperanza fortalece la fe. Esto lo vemos evidentemente en su vida. Y si nos recordamos un poco acerca de Abraham, recordamos que él era un habitante de Ur de los Caldeos, un pagano a quien Dios llama estando en Harán. ¿Y qué le manda Dios a Abraham? Deja todo, tu familia, y vete a una tierra que yo daré en descendencia a tus hijos. Y vemos cómo Dios hace una promesa a Abraham. Leemos en Génesis 12, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios le da a Abraham, que va confirmando vez tras vez cuando vamos leyendo en el Génesis. Y como leemos más adelante en esta carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin más garantía que la palabra de Dios, asegurándole que llegaría allí, Abraham creyó y salió. ¿Y cuál es uno de los elementos sorprendentes de la promesa de Dios a Abraham? ¿Cuál es uno de esos elementos que podrían chocarle? Una descendencia numerosa. Padre de multitudes. Va a tener una descendencia tan numerosa que será incontable. Dios le da esta promesa a un hombre anciano, unos 75 años podría tener, casado con una mujer estéril, también mayor. Y le está diciendo Dios, vas a tener una descendencia tan numerosa, será incontable. Esa es una de aquellas promesas que parecen imposibles de cumplir. Pero Abraham le creyó a Dios, aunque en el camino vemos que intentó ayudar a Dios. Pero en el Nuevo Testamento se nos enfatiza la fe de este hombre. Pablo se refiere a él como el padre de todos los creyentes y le dice a los romanos lo siguiente: Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham perseveró en la fe. Abraham le creyó a Dios. Y pensad por un momento cómo se ve esto en la mente de un anciano. Con 99 años, Dios se le acerca y le dice, vas a tener un hijo y vas a tener una gran descendencia. ¿Voy a ser padre con 100 años? Pero Abraham esperó. Su confianza estaba puesta en el Señor y a su debido tiempo, contra todo pronóstico y esperanza humana, concibieron un hijo. Isaac era la confirmación de la promesa de Dios a Abraham y a través de Isaac Dios formaría su pueblo numeroso. Pero aún hay más. Esta fe de Abraham tenía que ser probada, iba a ser probada. Fijaros, cuando en la carta de los Hebreos vemos esa referencia a la promesa, ciertamente te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. El hecho de que se refiera a la promesa en esos términos nos lleva a un momento crucial en la vida de Abraham y su fe y su esperanza. ¿Os imagináis cuál es? Cuando Dios manda a Abraham a entregar a su hijo como sacrificio. Ese es un momento en el que vemos cómo la fe y la esperanza bíblica se entrelazan. Isaac es el hijo de la promesa. Por medio de él habrá una gran multitud y serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la esperanza de Abraham, la promesa de Dios. Ahora tengo que entregar a mi hijo en sacrificio. ¿Qué esperanza habría si moría Isaac?
Y fijaros cómo enfatiza Dios este momento cuando le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, enfatizando el hecho de que él era el hijo de la promesa, a través de él se cumpliría la promesa. Si la esperanza de Abraham se encontrara en ese hijo, realmente era un momento desolador, porque en el momento en que ese hijo perdiera la vida o le pasara cualquier cosa, todo terminaba. Pero la esperanza de Abraham no consistía en lo que él deseaba, en lo que él pensaba que debía suceder, no había ese deseo futuro por lo que tenía que ser, sino que la esperanza de Abraham era la firme convicción del cumplimiento de las promesas de Dios. Así que no sé cómo lo va a hacer Dios, no sé de qué manera va a cumplir su esperanza. Él sabía que la continuidad de la promesa dependía de la supervivencia de Isaac, así que en su mente no tenía ni idea. Quizás, como leemos en las Escrituras, él pensaba que Dios lo levantaría luego de entre los muertos a Isaac después de ser sacrificado. Él no sabía cómo, pero él confiaba en que Dios cumpliría su promesa de alguna manera. Ahí vemos cuando están subiendo al monte y el hijo le pregunta, padre, ¿dónde está el carnero? Y él dijo, Dios ya proveerá de carnero. Dios ya sabe lo que hará. Así que Abraham esperó con paciencia. Y en el momento en que levantó la mano con el cuchillo, una voz desde el cielo lo detuvo, y al alzar sus ojos vio ese carnero atrapado en el zarzal, y fue entregado como sustituto por su hijo. Abraham esperó con paciencia y obtuvo la promesa. Dios nunca falla, Dios nunca defrauda. Podemos descansar plenamente en Él. Abraham nos demuestra que Dios es totalmente confiable, que aunque no entendamos hoy y ahora cómo todas las cosas se van a desarrollar, Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Aunque en este momento mi mirada esté limitada en el espacio-tiempo en el que me encuentro, Abraham dice, tengo esperanza de que Dios va a hacer lo que ha prometido. Aunque todas las cosas se pongan en contra, aunque pase mucho tiempo, aunque las circunstancias se vuelvan adversas, aunque a nuestros ojos las cosas se vean imposibles de cumplir, tú y yo debemos, como Abraham, esperar con paciencia para a su tiempo recibir la promesa. Él la vio en un cumplimiento parcial. Esa promesa se cumpliría de manera perfecta en Cristo. Pero él perseveró y esperó. Y a los 25 años llegó el Hijo. Y en el momento en que parecía que todo se iba a perder, la historia continúa adelante. Así que la esperanza bíblica es esa firme convicción de que las promesas de Dios se van a cumplir. Y en ocasiones, como Abraham, sentimos que Dios se tarda mucho en cumplir sus promesas. Y como Abraham, en muchas ocasiones nos encontramos impacientes al ver que las cosas no salen como deberían ser. Pero lee el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una muy buena lectura para alimentar esa esperanza bíblica en nosotros. Una lectura muy recomendable, porque en el Antiguo Testamento te das cuenta de cómo la promesa de Dios a Abraham, la promesa de Dios a Adán y Eva, de un Mesías, en cuántas ocasiones parece que se va a frustrar. Dios le promete una gran descendencia a un anciano con su mujer estéril. Cuando Dios da descendencia y el pueblo se multiplica, de repente este pueblo es esclavizado, sometido a un poder extranjero. Cuando Dios salva con poder a su pueblo para llevarlo a la tierra, toda una generación perece por su incredulidad. Cuando Dios entra a su pueblo finalmente en Canaán, los establece en un lugar precioso, próspero, con paz, el pecado del pueblo hace que Dios tenga que levantar una nación y expulsarlos de la tierra y llevarlos al exilio. Y así una y otra vez vas viendo a lo largo del Antiguo Testamento como parece que la promesa de Dios de traer a aquel que pisará la cabeza de serpiente se va a frustrar una y otra vez. Pero lees y vas viendo cómo la promesa de Dios sigue adelante cumpliéndose de manera parcial en Canaán y de manera completa en el Señor Jesús. Aquel Mesías que vino, Dios hecho hombre, que vivió entre los hombres y fue clavado en aquella cruz cuando una vez más parecía que los planes y propósitos de Dios iban a ser frustrados.
pero nada más lejos de la realidad cuando esa cruz era el lugar en el cual Dios iba a resolver el problema del pecado y donde los hombres iban a encontrar perdón y salvación. Así que aunque parece que el mundo prospera, aunque parece que el mundo pueda detener los avances de los propósitos de Dios, vemos la realidad de que Dios cumple sus propósitos. Dios cumple su promesa. Y vivimos en un mundo que, si nos damos cuenta, es totalmente hostil a la Iglesia. En muchas partes del mundo, muchos hermanos están siendo perseguidos, están siendo torturados, iglesias están siendo cerradas, están siendo quemadas. En nuestro país, quizás de manera más sutil, se empieza a legislar en contra de la Iglesia para que nos puedan detener por aquello que defendemos con nuestras palabras, en base a las Escrituras. Va a venir persecución, parecerá que el mundo prosperará, que las iglesias puedan ser cerradas, que no nos van a permitir predicar. Podemos ver al mundo entero juntándose para atacar y destruir a la iglesia, pero es entonces cuando debemos recordar, cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Dios prevalecerá. Y esa es la verdad que debemos grabar en nuestras mentes y continuar esperando en paciencia hasta que todas las cosas se cumplan, como Abraham. Dios ha dicho que vendrá a buscar a su iglesia, al pueblo numerable descendiente de Abraham, para entrarnos en unos cielos nuevos y una tierra nueva. Esa es la esperanza. ¿Es esta tu esperanza? No es un mero anhelo o un mero deseo, es una certeza. Es una certeza que el pueblo de Dios va a morar con Dios por toda la eternidad. Y es en base a esa esperanza que tú y yo debemos caminar hoy. Abraham nos muestra que Dios es confiable y que puedes confiar en esa promesa por quien lo ha dicho. Así que en primer lugar, el autor de Hebreos nos da el ejemplo de Abraham para que veamos su fe perseverante, cómo esa esperanza de que Dios cumplirá sus promesas lo alimentó para caminar esos 25 años hasta que llegó a tener a su hijo. Cómo esa fe perseverante se alimentó de esa esperanza cuando iba a entregar a su hijo, no entendiendo cómo Dios iba a cumplir su promesa. De la misma manera, tú y yo debemos caminar hoy, con esa esperanza de lo que Dios ha prometido hacer. Y el autor nos da dos razones por las cuales podemos realmente tener esa seguridad y esta confianza. ¿En base a qué? Hay dos cosas que nos menciona en este texto. La promesa y un juramento. Esas son las dos cosas inmutables que nos dice el autor en las que Dios no puede mentir. Dios ha hecho una promesa, la acabamos de recordar, y podemos confiar en su cumplimiento por quién es el Dios que ha hecho esa promesa, por su carácter. Dios no miente. Dios es totalmente confiable porque nunca miente. Esa es una de las cosas que Dios no puede hacer. Cuando sale el debate de ¿hay cosas que Dios no puede hacer? Sí, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. El fact-checking no hace temblar a Dios. ¿Qué es ese concepto? Seguro que lo habréis escuchado mucho ahora que estamos en medio de campaña electoral. El inglés suena más sofisticado. Es la verificación de hechos, de las palabras que se dan. Cuando sale un candidato y dice, porque la economía tal cual, ¿qué sucede después? Ese fact-checking o esa verificación. Vamos a ver realmente si los números son esos. Es necesaria esa verificación en nuestro mundo porque vivimos en un mundo lleno de mentiras. Y si te das cuenta, en medio de esta campaña, después de ese debate que hubo la semana pasada y de todos los mensajes y declaraciones que hacen los diferentes candidatos, ves cómo van saliendo vez tras vez declaraciones que contradicen o niegan aquella declaración. Incluso declaraciones del propio candidato que hace 10 años decía una cosa y hoy dice otra. Números que son alterados, cuestiones que no son así verdaderamente. Van saliendo noticias, hilos en Twitter que van desmontando muchas de las cosas que no son ciertas o aclarándolas. Y esto es muy necesario, esa verificación en un mundo en el que vivimos, porque vivimos en un mundo lleno de mentira. Y esto es así y no nos ha de extrañar. En la Biblia nos dice que el mundo entero está bajo el maligno y Jesús dice que el maligno, el diablo, ¿qué es? ¿Es el padre
de mentira. La mentira es la esencia de su naturaleza. La mentira está en todas partes. Antes hablaba de la política y de las mentiras y falsedades que puedan haber, pero no es exclusivo de la política. Sucede en todos los ámbitos de la vida y uno de los que sucede es en la religión. Muchas ocasiones se experimenta la frustración por la mentira de esas religiones. Religiones que prometen la paz, que prometen prosperidad, que prometen bienestar, y personas sinceramente se rinden y hacen todo lo posible por cumplir todos los preceptos de cada una de estas religiones, de estos supuestos maestros. Invierten su tiempo, sus esfuerzos, su dinero en algo en el que finalmente se dan cuenta que es una falsedad, es una mentira. Son todos unos charlatanes que la única prosperidad que buscan es la suya propia. Muchos buscan hoy en tantas religiones, en tantas filosofías, porque buscan algo en que creer, alguien en quien confiar, alguien en quien poder realmente descansar su vida, su futuro, su familia, alguien que no les mienta. Y la gente se cansa de las religiones precisamente por tanta mentira que hay en todo lugar. Y es cierto, hay mentira en todo lugar, pero la buena noticia es que existe la verdad y se encuentra en el Dios de la Biblia. El Dios de las Escrituras es un Dios veraz y todos aquellos que depositan su confianza en Él nunca les va a fallar, nunca van a ser defraudados. Dios es aquel que, como dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es verdadero. Todas sus palabras son el estándar de la verdad. Si alguien quiere hacer una verificación de las palabras de Dios, va a darse cuenta de que no puede encontrar en la hemeroteca nada que le pueda decir: Dios, pero tú dijiste antes esto y ahora es otra cosa. Nadie puede ir a las Escrituras y decirle: Dios, tú te estás contradiciendo. Dios, tú aquí mentiste porque mira lo que sucedió aquí. Hay muchos que han intentado hacer ese ejercicio. Yo lo intenté y Dios me destrozó, intentando enseñar a los cristianos cómo la Biblia estaba llena de errores, buscando esa verificación de hechos. Mirad, esto es incorrecto. Dios es veraz y todo lo que Él ha dicho es verdad, porque Él es el estándar de la verdad. Él es totalmente confiable. Como leemos en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La esencia de la verdadera fe es tomar a Dios en su palabra y confiar que hará lo que ha prometido. Si Él hace una promesa, Él la va a cumplir. No puede no hacerlo. Por lo tanto, si Dios ha prometido que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y lo reconozca como Señor y Salvador va a recibir la salvación y la vida eterna, es imposible que esto no suceda. Aquí encontramos la certeza de que la salvación no se pierde. A aquellos que vienen buscando refugio en el Señor Jesucristo, aquellos que vienen a la cruz en arrepentimiento y fe y depositan su fe, su confianza en Él, a ellos Dios ha prometido vida eterna. Dios ha prometido vida eterna a los que creen en su Hijo, y Dios no es mentiroso. Esa es nuestra seguridad. No descansa mi salvación en lo que yo pueda llegar a hacer, en lo que yo pueda llegar a poner, en mis esfuerzos y en mis capacidades. Mi salvación descansa en la promesa de Dios. Él ha prometido vida eterna. Y si tú has creído, esa vida eterna ya es tuya hoy y por toda la eternidad. Así que la palabra de Dios es veraz. Su promesa es verdadera. ¿Por quién es el Dios de la promesa? El Dios que habla verdad. Pero vemos que hay dos razones. Una es su palabra, su promesa. Hemos visto que Dios no puede mentir, por lo tanto, su promesa es firme. Es suficiente su palabra para que el hombre confíe en Él. Pero ¿os habéis dado cuenta de que Dios interpuso un juramento para confirmar esa palabra? ¿Por qué Dios tiene que hacer un juramento si su palabra es verdad? ¿Cuándo necesitamos un juramento? Cuando la palabra de la persona que nos está prometiendo algo no es confiable y necesitamos una garantía adicional.
Los hombres necesitamos juramentos porque estamos en un mundo de mentira. Y aquel que nos promete algo, necesitamos que haga un juramento para confirmar que lo que está diciendo es verdad. Vemos en los relatos del Nuevo Testamento cómo los hombres hacían juramentos para terminar una discusión. Leemos en las Escrituras que ellos tenían que jurar. Cuando tienes que jurar por algo mayor que tú. Y vemos cómo en los relatos del Nuevo Testamento ellos juraban por el altar, juraban por el templo, juraban por el cielo. Y uno sabía que cuando alguien hacía un juramento así, eso tenía que ser verdad. Por eso leemos en ese texto que esa discusión termina. Cuando alguien juraba por el cielo, lo que estaba diciendo con su boca tenía que ser necesariamente verdad. Ahora, un breve apunte. Dios no prohíbe los juramentos a los hombres en las Escrituras. Lo que sí da son serias instrucciones de cómo tienen que ser hechos esos votos o esos juramentos y la necesidad de su cumplimiento. No dice que no se pueden hacer juramentos, sino que ordena cómo tienen que ser, pero por encima de todo, en el Sermón del Monte, cuando Jesús está hablando acerca de este punto, Él nos llama a nosotros, sus hijos, que debemos reflejar la gloria del Padre, nos manda a hablar verdad. Hablar de tal manera que no necesitemos un juramento, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Eso es lo que Jesús nos llama a hacer, que nuestras palabras siempre sean verdaderas, que las personas nos puedan creer por la palabra sin necesidad de un juramento. Eso es a lo que somos llamados tú y yo, en medio de un mundo en el que la palabra de los hombres no tiene ningún valor. De esta manera el cristiano es luz en medio de esa sociedad. Cuando nos movemos en medio del mundo, de nuestros trabajos, de nuestros estudios, en nuestros vecinos, y comprueban que nuestra palabra es verdad, que cuando decimos algo el sí es sí y el no es no. De esa manera reflejaremos al Dios cuya palabra es verdad. Pero volviendo al tema, vemos que Dios no necesita hacer un juramento si su palabra es confiable. Entonces, ¿por qué? No es porque la palabra de Dios sea débil, sino porque nuestra fe es débil. El juramento no fue dado para aumentar la veracidad de Dios, sino para reforzar la confianza de Abraham. Esa es una muestra, una vez más, de la gracia de Dios, su condescendencia con los hombres. Él condescendió con nuestra debilidad. Hace un juramento porque Él sabe que nuestras mentes han sido tan afectadas por el pecado que incluso Dios habla y podemos no creerlo. Entonces Él interpone un juramento para que veamos, no, mi palabra es completamente cierta para ti. Así que el problema no está en la palabra, el problema está en mí. En que por causa de mi pecado, leo las Escrituras y no lo creo y necesito que Dios haga un juramento para creer que esto es así. Así que Dios en su amor, en su gracia, desciende y para no dejarnos en la duda, interpone un juramento. No tenía por qué hacerlo, es por pura gracia y misericordia para ti y para mí. Su palabra es verdad y ese juramento nos demuestra la veracidad de esa verdad. Y Dios jura por sí mismo. No puede jurar por nadie superior porque Él es supremo. Pero ese juramento nos muestra la seriedad, la firmeza de las promesas de Dios. Ahora fijaros, uno podría estar leyendo este texto, como decimos, enfocados en Abraham, y podemos pensar que Dios repitió esas promesas a Abraham en varias ocasiones e interpuso un juramento porque Abraham lo necesitaba. Pero fijaros cómo lo expresa el autor de esta carta, versículos 17 y 18. ¿Para quién o por quién interpuso ese juramento? Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Para aquellos, como dice la Biblia de las Américas, que hemos buscado refugio en Él. ¿En quién estaba pensando Dios cuando interpuso ese juramento a su promesa? A los herederos de la promesa, aquellos que hemos acudido, que hemos huido para refugiarnos en Cristo, a nosotros, para confirmar su promesa a nosotros hoy. A aquellos que hemos creído en el Señor Jesús,
Somos herederos de la promesa hecha por Dios a Abraham. Somos herederos de Abraham por la fe. Por lo tanto, lo prometido a Abraham es para nosotros hoy también. Y por medio de ese juramento, Dios quiso dejarnos por seguro, a ti y a mí, hoy, la inmutabilidad de su propósito. Ahora, ¿en qué sentido heredamos nosotros esas promesas? Dios prometió una descendencia numerosa e incontable a Abraham. ¿Significa esto que nosotros también vamos a tener muchos hijos? Hay algunos que estáis puestos, pero no consiste en eso. ¿En qué consiste la promesa dada a Abraham? Un pueblo numeroso, una tierra donde encontrar reposo y la bendición de Dios. Ese es el propósito inmutable de Dios. Dios prometió a Abraham restaurar todas las cosas. ¿Cuál era el propósito original de Dios para con su pueblo? Un pueblo numeroso, viviendo en el Edén, bajo la bendición de Dios. Esto se perdió por causa del pecado. Ahora Dios hace una promesa a Abraham. Voy a tener un pueblo en un lugar de reposo, bajo mi bendición. Y vemos a lo largo del Antiguo Testamento cómo se va desarrollando esa promesa que se cumple de manera parcial en Canaán, con un pueblo numeroso en una tierra de reposo, bajo la bendición de Dios. Pero es un cumplimiento parcial, porque como decía antes, vuelve a caer por causa del pecado. Y nosotros estamos hoy aquí, esperando que el cumplimiento de los propósitos inmutables de Dios. ¿Qué es lo que nos queda por delante? Cuando tú miras al futuro y miras Apocalipsis, ¿qué ves? ¿Meteoritos cayendo? ¿Fuego? ¿Terremotos? ¿O ves un pueblo numeroso en una tierra renovada, en reposo, bajo la bendición de Dios por toda la eternidad? Ese es el propósito inmutable de Dios. Dios ha propuesto tener un pueblo en un lugar de disfrute, de goce, bajo su bendición. Y Él ha hecho una promesa. Y para que creas que esto es así, ha interpuesto un juramento. Porque nuestra fe es tan débil que aun sabiendo esto, vemos el mundo, vemos nuestras circunstancias, vemos nuestras vidas y dudamos. Pero Dios ha prometido un mejor y nuevo Edén. Y el propósito de Dios es inmutable y el hombre no puede frustrarlo. Es para nosotros, los herederos de la promesa, esta verdad. Necesitamos recordar esto, porque en medio de un mundo tan oscuro, tan caído, es difícil en ocasiones creer que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Hay momentos en los que tenemos dudas, en que vemos nuestras vidas, nuestras circunstancias, vemos cómo se va desarrollando la historia y vienen dudas. Pero entonces debemos recordar, la palabra de Dios es firme y su juramento nos asegura su cumplimiento. Recuerda que la fidelidad de Dios garantiza que los que hemos huido para refugiarnos en Él seremos salvos. Y si os dais cuenta, todo este texto tiene que ver con una palabra de ánimo para ti y para mí. Porque la vida cristiana es difícil, hay lucha contra el enemigo, contra el mundo, contra nuestro pecado. Hay momentos de debilidad, hay momentos en que caeremos, en que parece que estaremos derrotados, momentos en que todo se pondrá cuesta arriba, momentos en que nos sentiremos solos, momentos en que sentiremos que ya no tenemos fuerzas, momentos en que todo se verá borroso. En esos momentos debemos mirar en ese propósito inmutable de Dios, de que un día tú y yo estaremos con Él por toda la eternidad. Y recordar, en tercer lugar, dónde descansa, cuál es el fundamento de la esperanza que tú y yo tenemos. El autor quiere que te aferres bien a esa esperanza, que te agarres fuertemente. Esa esperanza, como leemos en el versículo 18 y 19, que tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Dónde se encuentra el fundamento de nuestra esperanza? Si leéis estos dos versículos, aquí hay una doble ilustración, una imagen que se mezcla, dos imágenes que se mezclan. El primero usa la imagen de un ancla. ¿Para qué sirve un ancla? Para asegurar, fijar una embarcación, ¿verdad? Se lanza el ancla y la embarcación queda asegurada. Pueden venir olas, corrientes, pero el ancla afirma la barca ante esas olas y esas corrientes. La esperanza bíblica
es como un ancla que nos sujeta y nos da seguridad en medio de las tormentas de nuestra vida. Porque las tormentas en nuestra vida nos pueden llevar como una barca a zarandear de un lado para otro, nos pueden llevar a la deriva por en medio del mar, podemos ser golpeados por fuertes olas, llevados lejos por el viento. Pero la buena noticia es que Dios ha provisto un ancla que asegura nuestra alma y nos mantiene firmes en medio de la tempestad. Alguien decía así, dice, esta es la función del ancla, hacer que algo de por sí inestable y fluctuante se sujete y se convierta en un objeto inamovible. Echando pues el ancla de nuestra esperanza, las corrientes y las olas no podrán arrastrarnos. Si os acordáis, ese es el contexto de los destinatarios de esta carta. Por causa de la oposición, de la persecución, de las adversidades, ellos eran llevados de un lado a otro e incluso podían ser arrastrados a volver a su judaísmo anterior. Ellos estaban siendo sacudidos de tal manera que había el peligro que algunos de ellos realmente se perdieran. De la misma manera, nuestras vidas son también sacudidas por la duda, la aflicción, la adversidad. Y es en ese momento cuando tú y yo debemos recordar que nuestra alma ha sido asegurada por un ancla que está aferrada, y aquí viene la segunda imagen, no en el fondo del mar. El ancla que mantiene segura nuestra alma está anclada en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Aquel lugar donde se encontraba el trono de Dios en la tierra. En aquel lugar en el que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, habiéndose purificado primero él mismo, para derramar esa sangre en el propiciatorio, para expiación de los pecados del pueblo. Una vez al año podía entrar, estaba detrás de un velo. Nuestra ancla, que asegura nuestra alma, está firme en ese trono. ¿Cómo ha llegado allí ese ancla? ¿Quién ha fijado y clavado ese ancla en el trono? Fue el Señor Jesús, que traspasó el velo, quien no solamente actuaba como nuestro sumo sacerdote representándonos e intercediendo por nosotros, sino que Él mismo fue el sacrificio, la sangre derramada para remisión de nuestros pecados. Él no solamente fue nuestro sumo sacerdote, fue el carnero del cual Dios dispuso para morir en nuestro lugar, para pagar nuestra deuda, para satisfacer nuestra deuda delante de Dios, para satisfacer la justicia divina, para perdón de nuestros pecados. Él murió, Él derramó su sangre para remisión de nuestros pecados, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del Padre en el trono, y nuestra ancla está firme allí. Nuestra seguridad descansa, nuestra ancla está clavada en la obra de expiación de Cristo. ¿Hay algún lugar más firme en el cual descansar? Absolutamente no. Tu seguridad, mi seguridad, nuestra esperanza está anclada firme en el trono de Dios, por la obra de Cristo en aquella cruz. ¿Vendrán olas? Sí. ¿Golpearán fuerte? Sí. ¿Pegarán vientos fuertes? Sí. Pero estamos firmes, porque nuestra ancla está bien clavada en el trono de Dios por la obra de Cristo en aquella cruz. Por lo tanto, ¿qué vamos a temer? Olas de 10 metros van a venir. No vamos a decir que no. Terremotos van a venir. Dudas van a aparecer. ¿En quién confías? Si tu confianza está puesta en aquel que traspasó el velo, que ascendió a los cielos, tu fe está segura absolutamente. Ahora medita en esta verdad. Jesús traspasó el velo como nuestro precursor. El precursor es aquel que va adelante para preparar camino. Cristo ha ido delante para preparar el lugar donde tú y yo vamos a estar. Así habló de sí mismo cuando en Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él ha ido adelante, Él ha traspasado el velo, Él ha quitado el velo.
Él ha ido adelante a preparar el lugar donde tú y yo estaremos. Y Él está allí preparando el lugar y en su momento determinado Él tirará, hará así y nos llevará a su presencia, a gozar de Él por toda la eternidad. Nuestra esperanza está en el cielo y será consumada en el mundo venidero, pero podemos experimentar ya esa bendición. En Cristo estamos ya, en cierto sentido, en el cielo. Pero podemos llegar allí solamente porque Jesús ha precedido. Él ha ido, Él ha entrado como nosotros, como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La semana que viene ya consideraremos en qué consiste esto, pero piensa en esta realidad. Hermanos, nuestra esperanza es segura, es firme, porque se basa en la promesa de un Dios fiel e inmutable, que no solamente nos ha dado preciosas promesas, sino que nos ha dado un juramento para confirmarlas. Nuestra esperanza está segura como un ancla clavada en el trono de Dios, inamovible. Y Él quiere que grabes esta verdad en tu mente, en tu corazón. Si tú has buscado refugio en Cristo, si tú has acudido a Él y has encontrado perdón y salvación, tú estás en el lugar más seguro de todo el universo. Hay muchas películas apocalípticas en las que siempre hay un lugar secreto donde hay un grupo escogido que será salvado y toda la película es correr para encontrar un lugar y tener allí. Son películas muy emocionantes, todas son iguales, ¿no? Y es encontrar ese lugar en el que cuando caiga el meteorito yo me pueda salvar y hacer una vida nueva en el futuro. La realidad es que ese lugar es Cristo. Y dice la Escritura que todo aquel que corra a Él en arrepentimiento y fe será resguardado. ¿Resguardado de qué? No de meteoritos, inundaciones. Será resguardado de la misma ira de Dios cuando Él regrese a juzgar el mundo. Hay un lugar en el que los hombres hoy pueden encontrar refugio. Refugio para ser salvados en el día final de este mismo Dios. Él ha provisto un lugar, Cristo, donde tú hoy puedes ir corriendo en arrepentimiento y fe, confesando tu pecado y encontrar perdón y vida eterna. Y ese tiempo es hoy. Cuando el tiempo termine, este mismo Dios que ha prometido vida eterna, también ha dicho que vendrá a juzgar y que todos aquellos que no se han rendido a Él van a sufrir por toda la eternidad en el infierno. Ayer hablaba con un hermano acerca de la realidad de que el infierno también es eterno. No hay destrucción final, no hay un poco de sufrimiento y se acabó. El infierno es eterno. Y el mismo Dios que ha dado un lugar de refugio va a venir y su ira va a ser derramada. Y todos aquellos que no estén guardados bajo el ala, protegidos por ese Señor, van a sufrir la ira de Dios por toda la eternidad. Por lo tanto, déjame preguntarte, ¿en quién has depositado tu confianza? Para tu vida, para tu futuro. ¿En qué estás confiando la seguridad de lo que hay por venir? No hay nada en este mundo que pueda dártela. Muchos te lo prometen, muchas religiones te lo prometen, muchas filosofías te lo prometen. Todos son mentiras. Solo hay un lugar, Cristo. ¿Estás confiando en Él? ¿Estás poniendo tu fe en Él? ¿Es Cristo el fundamento de tu esperanza? Si es así, toma ánimo y lleva a cabo la tarea que Dios te ha encomendado, con toda la certeza de que venga lo que venga, tu vida está guardada en Él. Y vive hoy para su gloria. Vive hoy para su alabanza. Porque ese cielo lo podemos experimentar hoy aquí, cantando y alabando al Dios que nos salvó sin nosotros merecerlo. Hemos acudido a ese refugio y ninguno ha podido entrar llevando su hoja de méritos. Es por gracia que hemos sido salvados. Recuérdalo y alaba a Dios y vive para Él esta semana. Toma ánimo en medio de la duda, de la dificultad. Persevera hasta el fin, sabiendo que la misma certeza de que perseverarás hasta el fin descansa en que el Dios que te ha salvado asegura tu salvación por medio del Espíritu que ha puesto en ti. Él ya te ha sellado para la eternidad y esa es tu certeza para seguir adelante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios en el que hay salvación, salvación verdadera, un Dios que siempre cumple su palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos confiar nuestras vidas completamente,
Podemos confiar, Señor, en que tú nos guardarás hasta el fin. Y podemos confiar que viviremos contigo por toda la eternidad, que tú vas a hacer todas las cosas nuevas. Señor, que esa confianza se grabe bien en nuestros corazones para que nuestras vidas aquí te traigan gloria y honra. Señor, te damos gracias porque fue solamente por tu gracia que podemos estar hablando de estas maravillas. Es solamente por tu gracia que tenemos esta esperanza. Ayúdanos a vivir con esa certeza de nuestra salvación que nos lleve a aprovechar bien el tiempo aquí para vivir para ti, para servirte, para obedecerte en todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.